¿Cómo está María Jesús? Bueno, voy realizando la revisión de su documento, ¿no? No estamos todavía interpretando cómo redactar correctamente los criterios de desempeño, estimada María Jesús. Primero, tenemos que tomar en cuenta que el orden es el objeto, verbo y condición de referencia. Por eso siempre les he recomendado también que usen los colores, ¿no? Que también se les asigna o como indica. Por eso también en las indicaciones siempre les he dado colores. Así también ustedes pueden ubicarse de mejor manera cómo redactar, ¿no? Y tenemos que partir siempre también de qué indica el título. Es impacto del marketing digital, que indica el elemento de competencia, analiza el impacto del marketing digital, considerando el factor económico, social y legislaciones relativas a la empresa y consumidor. Entonces, de aquí también tiene que partir nuestros elementos, nuestro objeto, ¿no? Y también nos indica ya cuál puede ser uno de los primeros verbos y qué debemos tomar en cuenta en las condiciones de referencia. Ahora, se redacta primero los saberes. ¿Por qué? Porque estos van a ser parte de la condición de referencia de nuestros criterios de desempeño o algunos también van a llegar a ser objetos de la redacción de nuestros criterios de desempeño, ¿no? Las condiciones de referencia, por ejemplo, la legislación puede ser respetar la legislación, también valorar o reconocer la importancia, o también estableceremos de acuerdo a los elementos del remix digital, ¿no? Entonces, nuestros saberes llegan a formar, a ser parte de estas condiciones de referencia, o algunos ser objeto también. ¿Por qué? Los criterios de desempeño, como también señala en el video que tienen de instrucción, estos tienen que ser observables. Yo como docente tengo que observar que mi estudiante está llegando a cumplir con lo que señalamos idóneamente, ¿no? Aquí dice el tema analizar, por ejemplo. Tal vez no va a ser el tema analizar, sino lo que indica mi elemento de competencia es que mi estudiante lo que tiene que hacer es saber analizar el impacto del marketing. Entonces, mi objeto podrá ser tal vez el impacto del marketing digital es analizado porque lo que va a hacer mi estudiante es analizar. Entonces, yo tengo que ver cómo está analizando. Entonces, mi verbo será es analizado y cómo. Entonces, usted tiene que identificar cómo yo sé que va a identificar, va a analizar correctamente o está analizando correctamente mi estudiante, ¿no? De acuerdo a la sociedad actual, cómo se mueve el individuo, no, estamos redactando otra cosa, ¿no? Tenemos que buscar de acuerdo a qué puede analizar correctamente. Tal vez sí al impacto del marketing en la sociedad actual o de acuerdo a conceptos digitales o según los fundamentos, en base a los fundamentos del marketing digital, ¿no? O tal vez en base a lo que se establece en los elementos del remix. Entonces, también aquí establece el marco general y específico en que se desenvuelven las actividades comerciales. Tal vez este también puede ser una de mis condiciones de referencia para que yo pueda evaluar si realmente mi estudiante está analizando correctamente el impacto del marketing digital, ¿no? Entonces aquí usted deberá determinar cuál sería, por ejemplo, la condición de referencia, ¿no? Después, el problema, dice, el problema es formulado en base al factor económico. Supongo que se refiere también en cuanto a problema a esto, ¿no? A los problemas para el impacto, ¿no? Pero tal vez podemos mejorar también, enfocar de diferente manera la redacción. Ahora, en este, por ejemplo, el verbo está primero, ¿no? Identificar el uso adecuado de las TIC. Y no, o sea, el verbo tiene que ir al medio de de la redacción. Tal vez nuestro objeto puede ser el uso adecuado de las TIC, pero aquí, por ejemplo, no estamos mencionando nada de las TIC, ¿no? En nuestro elemento de competencia. Aquí tampoco hay el uso de las TIC, entonces no hay relación con la redacción de los saberes, ¿no?
Entonces, esta no está, por eso no es correcta esta redacción. Además, indica para sacar provecho en la redacción de los criterios de desempeño. No tenemos una finalidad, no hay un para qué. Simplemente, por eso es objeto, verbo y condición de referencia, como les señalo. Ahora aquí también, reconocer, entonces igual el verbo está, estamos iniciando con verbo, no es correcto. Los puntos fuertes de mejoras en el acto del marketing digital, ¿no? Pero no hay aquí, por eso condición, no hay objeto, no hay condición de referencia, ¿no? Como le indico. Entonces tenemos que primero ordenar y siempre vamos a redactar en base a los saberes. Estos van a llegar a formar parte de nuestra condición de referencia. Ahora, en cuanto a las evidencias construir no son actividades que van a realizar en las evidencias de desempeño los estudiantes, ¿no? Si bien va esto de un FODA y pedestal para detectar problemas en el mercado, no. Nosotros tenemos que redactar con verbos, ¿no? Lo que hará, si digamos, va a ser nuestro primer elemento, nuestro primer criterio de desempeño, el impacto. Entonces, aquí tendrá que ser uno que se relacione también con nuestros criterios de desempeño. Al final también siempre vamos a colocar a qué criterio de desempeño corresponde, ¿no? Enseguida vamos a ver también algo del ejemplo que le mostraba, les envié por el grupo. Pero no va a ser construir, no es un desempeño que va a poder realizar. Lo que puede ser también, por ejemplo, son exposiciones de la investigación de los problemas en el mercado. Eso puede ser, tal vez, por ejemplo, puede ser una exposición, porque estas tienen que ser actividades también que se van a realizar, pero dentro del aula, ¿no? Una exposición, pero buscando un desempeño. ¿Qué vas a ver hacer? Yo voy a ver a través de esta exposición si realmente ha llegado a cumplir o a comprender o alcanzar el desempeño que también señala en el criterio, ¿no? Entonces va a exponer el análisis, por ejemplo, el análisis del impacto del marketing, por ejemplo, ¿no? Del análisis del impacto del marketing, por ejemplo, ¿no? O también puede ser otro donde nosotros también redactemos en base a los saberes, ¿no? Tal vez va a realizar una investigación sobre los fundamentos primero del marketing tradicional, entonces tal vez expondrá esta investigación o esta interpretación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí indica investigar la problemática la problemática por Internet. No, esto no es correcto, no tiene relación con sus saberes. Sí puede investigar, pero no la investigación, de repente la interpretación de la problemática del consumidor, empresa, ¿no? Y qué es lo que vamos a nosotros realizar o que también tendría que poder, um, tendríamos que poder redactar, por ejemplo, una demostración o nuevamente una exposición de la investigación que realizó, ¿no? De la investigación que realizó. Siempre terminamos, todavía aún seguimos usando los verbos en presente indicativo, investigación, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir mejorando las redacciones. María Jesús. Y ahora aquí en las evidencias de producto. Sí está bien un documento escrito, pero también hemos visto otro tipo de productos que pueden presentar, ¿no? Así como en el diplomado, ustedes presentan informes, ensayos, mapas mentales, mapas conceptuales. Ahora, en el módulo 2, como les indico, nosotros hemos visto varias estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Dentro del método de Cole, por ejemplo, también ya ahí les muestra qué tipo de productos pueden elaborar los estudiantes también para presentar, ¿no? Entonces también sería bueno que revise los documentos y lo que avanzamos en el módulo 2. Bueno, esto le estoy guiando en la primera unidad, ¿no? Porque tenemos que mejorar la primera unidad para poder avanzar en las siguientes. También voy a revisar algunas de sus redacciones, ¿no? Pero ahora, mire, por ejemplo, les he enviado un documento en el grupo donde les señala y les da pautas también para poder redactar, ¿no? Para que vean la relación, por ejemplo, cómo se redacta. Siempre va a estar primero el objeto, el diagnóstico
se elabora mediante procedimientos que se realiza al paciente, ¿no? ¿Esto de dónde sale? Justamente por eso les indicaba, les muestra aquí, ¿no? Que tienen que colocar los incisos a qué criterios corresponden. Para redactar mi criterio de desempeño A, ¿qué saberes he tomado en cuenta? Entonces aquí los colocaré A. Aquí también mi saber ser, ¿no? Es por eso que todos los saberes también se relacionan entre sí y a la vez me ayudan a redactar mis criterios de desempeño. Entonces, el diagnóstico, como aquí indica, ¿no? Determina tratamientos terapéuticos en base al diagnóstico para cada paciente. Entonces, el diagnóstico se elaborará mediante procedimientos, ¿no? Entonces, de esta manera voy buscando con qué saberes van a ayudarme a poder redactar mi criterio de desempeño. Siempre que yo también pueda evaluar, visualizar que mi estudiante está realizando, ¿no? Que cumple idóneamente. Mi estudiante está realizando el diagnóstico, lo está elaborando mediante qué. Yo veo que lo está haciendo mediante procedimientos que se realizan al paciente. Entonces yo veo que está correcto, ¿no? Bueno, y después también, por ejemplo, aquí, los tratamientos terapéuticos se establecen considerando el diagnóstico que presenta cada paciente. Entonces, yo estoy viendo que mi estudiante va a determinar o establecer tratamientos terapéuticos considerando el diagnóstico que ha realizado al paciente y a su clínica, ¿no? Aquí, ¿qué productos ha elaborado? Por ejemplo, informes escritos, cuadros comparativos, mapas mentales, informes de las lecturas y el análisis de las pruebas complementarias, ¿no? Estos, por ejemplo, mire, aquí está para el criterio A, este me sirve para el criterio A y C, este me sirve para el criterio C y este para el B, ¿no? Se tiene que redactar evidencias tanto de producto como desempeño para todos los criterios, ¿no? Aquí en las evidencias de desempeño, entrevista al paciente, ¿no? Puede haber también una exploración al paciente, una demostración de la destreza manual. Obviamente que en la asignatura de medicina son más actividades, ¿no? O sea, se realizan exploraciones, demostraciones, por eso también depende mucho los criterios de desempeño de acuerdo también a cada carrera. Pero aquí también les doy ejemplo, ¿no? Para redactar, por ejemplo, los criterios de desempeño siempre se inician generalmente con verbos, ¿no? Para que estos sean un objeto. Después también para iniciar la redacción de la condición de referencia va a ser en base a qué, considerando que según a qué, de acuerdo a qué, respetando a qué, o de manera precisa, puntual, ¿no? Siempre también, o también de manera responsable, si es que vamos a tomar uno de los saberes actitudinales. También aquí les recomiendo nuevamente qué deben considerar para las evidencias de producto y qué deben considerar para las evidencias de desempeño, ¿no? Que también pueden ser exploraciones, entrevistas, demostraciones. Bueno, entonces puedes revisar también el módulo 2 como le indicaba María Jesús. Nuevamente redactemos lo que son los criterios y las evidencias de su trabajo para que podamos avanzar. Puede ya ingresar a plataforma y, bueno, perdón, a su documento. Voy a hacer algunas observaciones más en las otras unidades, pero tenemos que iniciar partiendo primero de mejorar estos criterios, ¿no? Para que no tengamos después ninguna otra observación ya en los siguientes, porque seguramente también deben estar con estas mismas características sus redacciones. Bueno, un saludo cordial, que tenga un buen día.